lo que también significó que las abejas se discutieron por primera vez en finlandés, un lenguaje todavía en desarrollo en aquellos días. Hasta entonces, la información de este tipo se comunicó principalmente en sueco porque aquellos días Finlandia no existía como un estado. En la educación popular finlandesa y en la prensa se evidencia que el papel del ser humano era actuar como jardinero y ama de llaves de la casa de Dios, responsable de moldear el medio ambiente. Según esta idea, sería absurdo forzar a la abeja en nuestro servicio si eso es para lo que se creó la especie. Tanto el historiador ambiental Passmore como Harari consideran que el cristianismo es la base de la visión occidental del entorno en el que se cree que Dios creó al mundo entero en beneficio de la especie humana. Pero este periodo en la historia me interesa también porque entonces el paradigma de ciencia todavía no dominaba el pensamiento occidental. ¿Cómo veían el mundo sin los lentes que nos ha proporcionado la ciencia? Aquellos días, en la mitad del siglo XIX, la polinización no era ampliamente conocida o entendida en Finlandia. La abeja era una especie exótica o foránea desconocida. Por ejemplo, se sospechaba que este bicho venía a Finlandia para chupar las flores a seco. Pero también las abejas fueron observadas y pensadas en otros términos. Sus gustos, preferencias, sentimientos y experiencias individuales fueron meditados. Y aquí os muestro un texto que me pareció fascinante. Espero que esta planta se llama asiano. ¿Se llama asiano o no? Sí. Okay. Sí. Obviamente la gente que vivía durante el siglo XIX no sabía lo que sabemos hoy en día. Las abejas obreras no viven muchos años, solo unas 6 semanas, si no nacen para sobrevivir el invierno. Pero este ejemplo sirve para ofrecernos una mirada a la vida de una abeja obrera y sus relaciones con otras especies, como el asiano. Este comentario nos muestra un nivel de compasión, quizás basado en la observación, tal vez en el pensamiento lógico, quizás en la imaginación. Es la experiencia de la abeja individual cuyos daños y también los esfuerzos se han observado y anotado. Para mí, esto se asemeja en cierto modo a lo que tratamos de hacer en el campo de pensamiento que llamamos el posthumanismo o el mundo more than human o más de humano, más que humano, ¿cómo se llama? Tú lo sabes, ¿no? ¿Cómo se llama en castellano? Ok. Entonces, no voy a hablar más sobre posthumanismo porque ya teníamos una buena introducción durante la primera charla. Bueno, lo que yo estoy hablando es ver lo no humano de otra manera que no sea puramente egoísta o antropocéntrico. Ver las alas de la abeja obrera desgastadas por el asiano. Hasta hace poco, las abejas son mayormente habladas como superorganismo o inteligencia de enjambre, donde la experiencia individual no tiene tanto espacio. Podríamos hablar igualmente de nosotros mismos, como un superorganismo. Si muere un individuo, es como cortar un pelo del cabello, pero el humanismo no lo permite. En el humanismo, el individuo humano tiene una importancia tremenda, especialmente si es un hombre blanco. Científicos en el campo de etología como Nico Tinbergen y David Luck han propuesto que mi pregunta es, si el humanismo establece a los humanos más allá de las necesidades de otros seres, ¿debería el posthumanismo establecer la importancia del individuo de otras especies? Y otra pregunta, ¿qué tipo de herramientas y métodos puedo usar para convertir la erudición posthumanística en práctica artística? La instalación Historia de un destino imposible tiene 4 canales. Homo sapiens, la pantalla de introducción que presenta el aviso de la reina abeja. Ceres, la pantalla a la izquierda, sin Vosenov, que pretende seguir a la abeja a su mundo y a sus cohabitadores, las flores. Antropoceno, en la pantalla central, muestra la vida de la abeja melífera en el mundo humano hoy en día.
Salvaje a la derecha es un cuento, un viaje al pasado en búsqueda de los momentos clave en la relación entre la abeja y el humano. Como habéis dado cuenta, soy chica de Harari. Entonces, ¿hay alguien aquí que no ha leído Harari? Por favor, levantad la mano. Un super bestseller, aunque es bestseller, vale la pena, de verdad. La otra curadora, aparte de Alessandra Burotto, de la Expo Valentina Montero, que desgraciadamente no puede estar presente hoy, ha establecido 3 tipos de maneras en que el arte, tecnología y ciencia incide en lo político. Creo que lo que he intentado hacer con el parque de Antropoceno es denunciar, dar a conocer realidades poco narradas, revelar los diálogos y el discurso que existen alrededor de la abeja. Una de las voces es adivino, el sabe todo, el científico. Está en debate con otra voz, quien se pregunta, quien se abre al otro con capacidad de maravillarse. Tercera voz es la reflexión profunda sobre nuestra relación con la abeja, y hay también la voz de la abeja. Para poder denunciar algo hay que conocerlo. Participé en seminarios y excursiones de apicultores. Viajé alrededor de Europa para conocer apiculturas en Alemania, Polonia, Eslovenia y Lituania, aparte de Finlandia. Entrevisté expertos y no expertos vinculados con las abejas. Estudié la historia, leí artículos científicos y leí los últimos libros escritos sobre la abeja melífera. Porque recuerdan que en el mundo hay miles y miles de abejas. Entonces, solo las abejas melíferas son los que estamos como explotando, porque hay muchas abejas salvajes que viven sin nuestro cargo. Encontré historias fascinantes sobre las actividades de la abeja, que momifican a los intrusos que entran en la colmena, que se duermen manteniendo las patas unidas unas a otras, que hacen ruidos como cuando se asustan, que la colmena funciona basada en la democracia, que hay investigaciones sobre la vida emocional de las abejas. ¿Quieres saber más sobre esta especie? Formé parte de un grupo de apicultores durante más de 3 años con la intención de grabar cada momento con mi iPhone. Pero la situación de documentar se convirtió en un reto por la necesidad a la vez por protegerme de mi objeto de interés. Con un traje y guantes de apicultora, la situación para una documentalista era menos que idilio. ¿Cómo acercarme a algo que puede dañarme hasta matarme con mala suerte? Por otra parte, cada momento que abrimos la colmena disturba su balance y el sistema de calefacción y ventilación. Así que no había tiempo para perder o montar escenas para la cámara. Pero mientras más pasaba el tiempo, mi imagen de la apicultura moderna empeoraba. Las prácticas que se enfocan principalmente en la producción de miel me dejaron desmoralizada. Encontré que el nivel de control que mantenemos de la vida diaria de la abeja es inmensurable. Los problemas que tiene que enfrentarse, como los pesticidas y el ácaro varroa, han sido causados por la actividad humana. Supuestamente todos hemos oído hablar sobre el colapso de colonias, cuando una cantidad considerable de abejas obreras de una colmena desaparecen abruptamente. Igualmente, todos hemos visto la cita atribuida a Einstein. En realidad no hay evidencia que Einstein haya dicho eso alguna vez, pero ¿qué importa? Ya está muerto. Pero de todos modos estamos preocupadas. Queremos salvar a las abejas porque todos queremos a las abejas. ¿Hay aquí alguien que no quiere a las abejas? Que se levanta la mano. Okay. Cuando nos preocupamos sobre la caída de las abejas, estamos pensando en las consecuencias para otras especies que pueden ser hasta aún más dependientes de las abejas. O sea que en realidad estamos enfocando solo en el bienestar de nuestra especie.
Mientras seguimos preocupadas, la explotación de la abeja melífera sigue más fuerte que nunca en la industria de producción de miel y la polinización. Aparte de la miel, apropiamos también jalea real, la leche y pan de abeja y el propóleos. Las abejas usan el propóleos como su sistema inmunitario. Barnizan el interior de la colmena con ello para conservarla desinfectada. Y lo quitamos para venderlo en las tiendas de bienestar y así dejamos a las abejas en su protección natural. Usamos además su veneno en las prácticas que llamamos apiterapias, que incluyen masajes de miel o respiración del aire de la colmena. Pero no paramos allí. ¿Y por qué pararnos? Aparte de los alimentos y de las terapias, las abejas están usadas en nuevas tareas como oleadoras de explosivos o enfermedades como tuberculosis o cáncer dentro de nuestros cuerpos. Su sentido de olor es 100 veces mejor que lo de nosotros. Y además, las abejas son más económicas que los perros. Obviamente no son tan irrelevantes que los perros pensando en el futuro de la planeta, pero eso no importa. Lo que nos importa es que nos salven tiempo y dinero. Y en este momento tengo un vídeo porque como no me funciona la presentación, no lo voy a mostrar, pero si vais a googlear sniffer bees, hay vídeos alucinantes, increíbles. ¿A dónde vamos con la explotación de la abeja? Lo que tengo miedo es que cuando tomamos el control de una especie tan crucial para la supervivencia de todos los seres, no solo de humanos, es que paramos la evolución propia de la abeja melífera, aunque podría ser mucho más importante su evolución que nuestras necesidades de consumo y aprovecho. Podremos deshacer lo que hemos causado a las abejas, podremos retroceder en el tiempo y borrar la domesticación o la manipulación genética. Podremos descolonizar y deshacer las condiciones opresivas donde lo único que podemos decir es que no son más que nuestras esclavas. Podremos desear menos, necesitar menos de todo lo que podemos obtener. En el Parque del Salvaje, En el Parque del Salvaje vuelvo atrás en el tiempo en búsqueda de los momentos clave en la relación entre la abeja y el humano. El momento que algo cambió radicalmente. Para mí este momento fue cuando dejamos de trepar a los árboles que habitan las abejas y las bajamos a vivir cerca de la tierra, en nuestro mundo. Un momento en la trayectoria larga del proceso en la creación del antropoceno. Pero hay más y más gente hoy en día que tiene interés en devolver las abejas a su mundo natural. En Polonia, la tradición de Ziegler, apicultura en los árboles, ha sido declarado como patrimonio cultural. Últimamente han surgido propuestas y talleres sobre el nuevo camino con la abeja en varios países en Europa. Así, el pasado se está convirtiendo en un futuro imaginable y tal vez a una historia de un destino posible. Gracias. ¿Quieres pasar el video? Que no funciona. Bueno, a mí me gustaría que don Joaquín, no sé si se... Ahí está. Si quieres, te sientas nuevamente en la mesa. José Carlos, no sé si ¿estás yéndote? No. Ah, no, ya. Adelante, entonces. No me estoy yendo a ningún lado. Vale. Me gustaría que pudiéramos aprovechar a estas tres presentaciones para poder justamente congregar algunas de las preguntas. Me imagino que tienen varias. Son, digamos, presentaciones que nos han dado distintos, no solamente abordajes, sino también distintos puntos de vista, marcos tal vez incluso distintos. Yo creo que es una oportunidad increíble para poder, digamos,
conversar también con quienes han expuesto esta tarde. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o hacemos a lo largo de momento? Yo llegué tarde, la pregunta va para la última presentadora. So, I want to ask you how to talk in English, because probably it needs to communicate, because Spanish is not your mother tongue, I don't think, right? You speak English. Right, but I think it'll be a little bit more sophisticated. So the question is very simple. The contribution you propose here with the bees and the byproducts of the bees is question number one. Create awareness that the bees have superpowers. Second, bees become one of the key elements for surviving. And if it's this, are you talking about a sort of new or new or neo technology? Is that what you're proposing, like a biotechnology, but in real time? Is that what you propose? Question. ¿Respondo en castellano o inglés? Ok. No sé si entendí tu pregunta, pero no es lo que no es esto lo que estoy proponiendo. Esto más de lo que dijiste, awareness para ofrecer un espacio de reflexión sobre la situación que tenemos con la abeja. Aparte, bueno, podría ser otra especie también, pero he elegido la abeja porque es tan importante. No estoy buscando tecnología, biotecnología. So then what is the connection between nature and art and technology then? If it's not technology, you're proposing. No tengo tecnología como tema en mi obra. Tecnología no es como tema central en mi obra. Okay. No. Es la naturaleza. Bueno. Buenas tardes. Tengo una consulta para Joaquín. Nos entregaste muchas datas sobre tus temáticas de investigación, pero no me quedó clara tu hipótesis respecto a tu pregunta de investigación como tal, con todos los referentes que entregaste de arqueología de medios, ¿no? Del posthumanismo, pero sí, si bien hablaste un poco de la conexión, ¿no? que hemos hoy sobre estas nuevas ecologías, ¿no? Están surgiendo, aún no me sentó muy bien la hipótesis central de tu investigación como tal. No sé si podrías como explicarme un poco más en detalle, pero gracias. Es que la verdad, la presentación buscaba más presentar un mapa de la cuestión, era más bien un estado de la cuestión sobre estas discusiones. Sí, que una hipótesis. Ahora, sí te podría decir que la investigación doctoral está en desarrollo. La hipótesis que te podría plantear es la del magíster, que ahí lo que yo busqué era justamente conexiones entre el posthumanismo crítico y la teoría de medios y la teoría del arte medial. Y la hipótesis era que tanto la teoría del arte medial como en el posthumanismo podías encontrar modelos de subjetividad relacionales basados en epistemologías y ontologías relacionales, y eso me permitía generar como un campo común que no estaba en ese momento tan construido. O sea, al menos cuando yo hice la tesis, la teoría del arte medial, al menos los referentes que yo estaba trabajando, no planteaban directamente el problema de la epistemología relacional o la ontología relacional con el posthumanismo, ¿no? Sino que, por ejemplo, estaban preocupados sobre el tema del media art, de las interacciones, de la simulación, la endoestética, pero no había un sustrato claro de estos problemas ontológicos y epistemológicos. Por eso yo recurrí a filósofos como Flusser o Simondon para hacer ese puente. Pero en la presentación la verdad que no había una hipótesis, y lo más cercano a una propuesta era el final que me alcancé a plantear, que era más bien el rol de las artes en este contexto.
continúa con Simondon, ¿no? Lo está tomando desde su tesis de la individuación, ¿cierto? Entonces, como tal, como la individuación es un proceso, ¿no?, de cristalización, ¿de qué forma ves que se converge con estas nuevas materiales que están emergiendo hoy en día, de las que mencionaste también en tu charla, ¿no? ¿Cómo se individua esta materialización frente también a nosotros como sujetos, ¿no? Individualizados también? Claro, la verdad que con Simondon para mí es complejo igual que con Flusser, porque para poder rastrear los problemas que me interesan tengo que atravesar casi todos sus trabajos. No ninguno en tanta profundidad, no soy experto en ninguno, yo no me considero experto al menos en ninguno. Pero por ejemplo, como en Simondon, yo de Simondon rescato mucho sobre no solo el problema de la individuación y la tecnología, sino también él tiene una serie de trabajos sobre justamente, por ejemplo, la percepción de los animales, el límite entre el humano y el animal, la imaginación y la invención. Quizás más cercano a algo como la hipótesis, lo que estoy trabajando en el doctorado tiene que ver con el concepto de imaginación en ambos autores como una entrada que yo creo que tiene un rendimiento interesante para las artes y el diseño en un contexto poshumanista. De Simondon me interesa, en relación a las materialidades que tú mencionas, sobre todo que se sale del esquema ilemórfico de forma materia. Me interesa también que me permite Simondon incorporar realidades materiales, por ejemplo, vinculadas a elementos electromagnéticos, ¿no?, de sonido, etc. Y que de hecho eso también lo trabajé un poco en el magíster, que era las facetas estéticas del pensamiento de Simondon y Flusser. Y justamente, por ejemplo, en Simondon, que bueno, es justamente la última parte que no alcancé a presentar, pero para Simondon la experiencia estética no está vinculada necesariamente a objetos. Entonces para mí era súper interesante para pensar en un contexto poshumanista en relación, por ejemplo, a la última cita de Palika. O sea, justo lo que venía después era la conexión con Flusser y Simondon, un poco de la arqueología de medios como práctica de hackeo y de indagación en las capas tecnomateriales de la cultura, pensar al diseñador y al artista como hackers, no solo de programación, sino como hackers un poco más como el trabajo de Alejandra Pérez, de hecho, ¿no? Y finalmente lo que traía a colación era un texto súper bonito que me recomendó un amigo, Brian Gray, hace poco, de César Aira, que es un escritor argentino, ¿cierto?, de la revista Ramona, que se llama La utilidad del arte. Se lo recomiendo, está en internet, es brevísimo, son 2-3 páginas, pero él habla de un problema que para mí es importante y que por eso que ahí es donde veo el potencial, o esta hipótesis quizás que quedó pendiente, que es que veo la posibilidad del arte y del diseño de contribuir a la apertura de las cajas negras, no solo de la ciencia y la tecnología, sino también de la economía, de la política, de la sociedad. Y el texto de Aira habla de eso, ¿no?, de que en el fondo el arte sigue siendo, quizás hoy en día más que nunca, una profesión, o sea, una disciplina que se preocupa de desmantelar los lenguajes que construye y evidenciar ese proceso de construcción de lenguaje. En ese sentido, funciona como una metodología de apertura de caja negra. Y para cerrar esta idea, pone el ejemplo del gran vidrio de Duchamp como una gran máquina transparente, porque es una obra, digamos, ejemplar en el sentido de que todo el tiempo está mostrando el proceso bajo el cual fue producido. Pero hay otra pregunta. Gracias. Oye, primero que nada, muy interesante todo lo que comentaron, muchas gracias. Mi pregunta es quizá un poco más institucional. Me parece que están todos estos temas que son muy interesantes, muy pertinentes y que son ámbitos perceptibles, no todo lo podemos ver. Y son temas que efectivamente se encuentran con el aparato artístico y toda la lógica de residencias, curatorías, exposiciones, instituciones, permiten, como decíamos recién, que estas ideas bajen a algo concreto, que se pueda crear conciencia, que tengamos casos específicos con los cuales comunicar y explicarnos estos temas. Pero me preguntaba, y aquí me gustaría preguntarte, José Carlos, desde la experiencia de la integración de estos temas en una institución de investigación científica, ¿en qué manera, si por un lado las obras que tú presentabas efectivamente han permitido que estos conceptos científicos sean comunicables, entendibles, cuenten con referentes concretos, ¿han logrado estas exploraciones artísticas generar también conocimiento útil para los científicos? ¿Se ha generado un diálogo hacia los dos lados o estamos todavía en una etapa en la cual
va para un solo lado? Sí, esa pregunta es como... tiene varias respuestas, porque la respuesta es sí y no. Como dije en un primer momento, si lo que esperamos es que se produzcan investigaciones científicas con los proyectos artísticos, diría que no, eso no es el objetivo del programa Arts at CERN, y tampoco es lo que habitualmente vamos a encontrar en un laboratorio, al menos de investigación fundamental. Probablemente en un laboratorio de ciencias sociales eso cambia dramáticamente. Ahora, eso es el no, pero el sí se da en que los científicos en el CERN trabajan en áreas de conocimiento muy acotadas, áreas muy específicas, están muy enfocados en sus investigaciones, que normalmente obedecen a espacios, digamos, muy específicos de conocimiento. Entonces, lo que permite de alguna manera la interacción con los artistas es que los artistas tienden a reflexionar sobre cómo eso impacta en la vida social. No todos, ¿ah? O cómo también podemos acercar algunos de esos conceptos a formas de visualizar, a formas de popularizarlo, de acercarlo al común de las personas. Entonces, mediante procesos de popularización, mediante procesos de discusión sobre temas, lo que llamaríamos temas más amplios, ¿ya? En donde hablamos del impacto de la tecnología en la sociedad o en la vida social, allí sí hay un aporte, y es un aporte que los científicos sí valoran, porque les permiten salir de su ámbito, del día a día, de la práctica del laboratorio, para digamos, percibir cómo las investigaciones que ellos hacen tienen un impacto en la vida social contemporánea, que no es algo que necesariamente todos los científicos les interesa o se ponen a reflexionar. Dicho sea de paso, también hay un trabajo curatorial no menor, y es un trabajo que hace sobre todo Mónica Bello, de identificar a los científicos que son los más permeables a este tipo de conversaciones. No todos los temas que abarcan los científicos y no todas las formas en que los científicos se explayan obedecen a formas por las cuales puede ayudar al trabajo con los artistas. Yo diría que a veces se parece un poco también al trabajo que puede tener un estudiante de doctorado con su profesor, con su director de investigación. Se dice que más o menos un 30 o un 40% de las tesis de doctorado fracasan por la pobre interacción entre un alumno con el asesor de la tesis. Es algo similar, a veces no hay match. Entonces hay un trabajo curatorial que se hace para lograr ese match. Lógicamente estos son científicos que habitualmente tienen intereses adicionales, ¿no? Intereses que van más allá del campo meramente de su trabajo en el CERN, pero hay otros que es primera vez que lo exploran, ¿no? O sea, a Susan Treister se puso a hablar con algunos físicos teóricos, que son un grupo muy chiquitito en el CERN, son un porcentaje enano, y estos físicos teóricos son mucho más inhibidos, están metidos en un trabajo mucho más abstracto que el trabajo de investigación con experimentos. Sin embargo, pudo lograr una forma de socializar sus ideas o sus teorías, ¿no? O sus especulaciones, ¿no? Entonces, hay como diferentes mecanismos por los cuales esto de alguna manera sí se logra, ¿no? Pero no de la manera idílica que pensamos que se van a hacer inventos desarrollados. Hay sí algunos, no inventos, pero aplicaciones notables del lado de los científicos para el beneficio del arte. Por ejemplo, hablé de esta señora Marietta Blau. Ella trabajó con la compañía de papeles fotográficos Ilford en algunos tipos de emulsiones fotográficas que después sirvieron para la producción comercial de algunos tipos de papel, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en el CERN sabemos que hay muchísimos de los experimentos que tienen aplicaciones prácticas inmediatas, desde el Internet, que era parte del sistema de gestión de información de ellos,
hasta muchos de los experimentos que se usan hoy día para investigaciones, para la medicina, por ejemplo, ¿no? Para el campo aplicado de la medicina, ¿no? Las imágenes que usamos para muchos de los diagnósticos clínicos, por ejemplo, ¿no? Entre otras. Te recomiendo una web que se llama Imagining Science. Es como una plataforma de obras artísticas curados por científicos. Gracias. Ya. Bueno, ya que estamos hablando de la muestra, para mí fue muy interesante escucharte porque obviamente la muestra no la vi y había ido leyendo descripciones de los proyectos, pero fue interesante escuchar sobre todo la división en estos tres ejes, ¿no? Que planteaban en la muestra, como la observación en el sentido etnográfico de la actividad científica, por un lado, por otra parte la cierta poética, ¿no? Poiesis sobre procesos científicos, la visualización de sus procesos, y en tercer lugar lo que designaban como campo especulativo, ¿no? Me quedó una duda en relación con la obra que ubicabas en la segunda línea de James Riddle, State of Sin en el sentido de pecado, ¿no? Supongo. Y me quedé pensando en qué sentido pecado hizo, te quería preguntar, esta idea de estado de pecado, y también por ahí uniéndolo un poco con las otras dos presentaciones y estas tensiones entre concepciones humanistas y posthumanistas, se refiere al pecado en el sentido de, yo te digo las ideas que se me armaron en la cabeza, ¿no? Lo que yo me imaginé, pero si pecado en el sentido de qué pecado que las máquinas no puedan producir ese random matemático, que no sé si en inglés existe esa expresión de qué pecado, ¿no? O si pecado refiriendo a la humanidad y por ahí humanidad posthumana de estos bichos máquinas. O sea, la noción de pecado como no me terminaba de cuajar, me habría muchos... Sí, voy a ser breve para también darles la palabra a mis colegas en la mesa, que creo que James se estaba refiriendo sobre todo en pecas usando la información extraída, entre comillas, naturalmente, de la naturaleza, frente a los modelos matemáticos que de alguna manera han dictaminado nuestra vida social en las últimas décadas. Pero también, si tú hablas con algunos físicos en el campo de la física fundamental, te van a decir que hay formas de calcular con total exactitud la aleatoriedad, ¿no? O sea, entonces acá hay una divergencia también frente a esta otra aleatoriedad natural que para muchos científicos simplemente no existe, ¿no? Así que esa es una divergencia. Es más, digamos, hemos conversado con algunos físicos, en particular uno que trabajó con nosotros en el CCCB y que nos decía pues que hasta ese tipo de aleatoriedad natural a la que Riddle se refiere es calculable, quizás no ahora, pero de acá a algún tiempo, ¿no? Pero James Riddle se refiere sobre todo a tratar de capturar la aleatoriedad como una práctica importante en la toma de decisiones en la construcción de la vida contemporánea, como se hizo en la democracia, por ejemplo. En Atenas operaba el baloteo por aleatorio para escoger algunos funcionarios, por ejemplo, no necesariamente la votación de mayorías, sino había también la aleatoriedad, también un medio. Y ahora en un momento con en donde las democracias se han vuelto muy vulnerables a regímenes totalitarios que utilizan los métodos democráticos, ¿no? De alguna manera busca otros elementos dentro del modelo democrático, como puede ser la aleatoriedad, para identificar formas alternativas de democracia, escapar un poco de los regímenes totalitarios, ¿no? Alejandro, ¿tenías una pregunta? Bueno, ¿No? Ya pues, bueno, primero muchas gracias, muy interesantes las tres exposiciones. Y a ver, tengo primero una observación respecto a la aleatoriedad que mencionaba José Carlos. Efectivamente hay el carácter aleatorio, uno lo puede, estoy hablando como matemático ahora, el carácter aleatorio no ha sido posible
demostrar un algoritmo que uno pueda garantizar con 100% de seguridad que es aleatorio. Hay algoritmos que son muy buenos, que son capaces de... Y esa es la discusión que hay entre los físicos y entre los alumnos matemáticos. Esa es la primera observación. Pero mi pregunta es otra cosa. Joaquín y José Carlos se refirieron al tema de la arqueología. Yo creo que una pregunta si es que piensan, José Carlos, que mencionó al final, si piensan que el avance que hay en el tratar en todo lo que es el análisis de grandes volúmenes de información, de datos, Big Data, digamos, y el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años de sistematizar y desarrollar la arqueología de datos puede ser muy útil para el problema que plantea Joaquín de la arqueología ligado a los medios. Me da la impresión que son muy similares y que hay sistemizaciones y estandarizaciones de cómo hacer la arqueología de datos que se trasladan también al mundo de la arqueología de medios, ¿no? De actos mediales. Ahora, la última cosa es que para el que le interesa el tema de la física y la holografía, hay dos físicos chilenos que trabajan en la Universidad de Chile que acaban de sacar un paper hace un mes proponiendo un experimento para demostrar si es que el universo donde vivimos es o no holográfico. Es bien interesante. Solo brevemente, porque quizás puedes complementar también desde tu ámbito. Hay algunos investigadores que no estudiado la arqueología de medios como tal, pero sí el análisis de datos como fenómenos culturales, es decir, cómo vamos a estar, el hecho de que hay esta explosión de información, también se van a empezar a construir artefactos, interfaces o formas de visualizar la información que son de por sí artefactos culturales, contemporáneos. Lev Manovich ha trabajado eso hace como 20 años, digamos, fue la investigación posterior al libro del lenguaje de los medios, es lo que viene haciendo hace 20 años. Sarah Diamond, la semana pasada me sorprendí, ella fundó un programa muy interesante en Banff, una residencia muy interesante en nuevos medios, pero lo que ha hecho en los últimos 15 años también es visualización de datos. Entonces creo que hay un acercamiento de algunas personas en el campo de los nuevos medios a la visualización de datos como formas de manipular, de analizar esta gran cantidad de datos. Ahora, en términos prácticos, si le preguntas a un especialista en visualización de datos culturales como Michael Whitelow, por ejemplo, él te dice que la gran cantidad de datos no necesariamente te permite que la visualización de esos datos sea la forma correcta de entender la información que estas visualizaciones agrupan, ¿no? Depende no estamos tan acostumbrados a trabajar con datos no homogéneos, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, es un tema más técnico, pero digamos, la homogeneidad de datos permite quizás cierto tipo de análisis que sí permite un resultado digamos un poco más lógico, pero trabajar con datos no homogéneos, no estandarizados, lo vuelve más complejo, ¿no? Pero hay diferentes ya componentes más técnicos. A mí me llamó la atención, yo también pensaba, cuanto más cantidad de datos se puede hacer más ricas estas visualizaciones, y no necesariamente es el caso, ¿no? Entonces creo que todavía estamos en una etapa inicial de todos estos temas, y lamentablemente con mucho hype, ¿no? O sea, todo el tema de Big Data, antes de Big Data ya eso existía, se llama crecimiento de información, solamente que este es un nombre que se le ha otorgado, con el que de alguna manera se le comercializa, ¿no? Pero digamos, ya lo decía Flusser, lo ha dicho Manovich, lo ha dicho mucha gente, el propio McLuhan, ¿no? O sea, esto es un tema que digamos con el que hemos venido digamos lidiando en los últimos 50 años, por no decir más tiempo, ¿no?
Es que la verdad yo quizás que ahí tendría que hacer una aclaración, porque por arqueologías mediales no me refiero a fenómenos vinculados al data mining o la visualización de datos. La verdad es una discusión que más bien surge desde la humanidad, finalmente. Por eso mencionaba la arqueología del saber de Foucault, y de hecho Kittler, quien retoma el trabajo de Foucault, él nunca aceptó llamarse un arqueólogo de medios, más bien hablaba de técnicas culturales. Entonces, más bien, estas arqueologías mediales a las que yo me refiero pueden indagar en los datos, sí, pero indagarían, por ejemplo, en cómo funcionan los procesos de señales. Algunos analizan software, hay una discusión, pero la arqueología medial, digamos, más dura, por así decirlo, se refiere a que incluso el software siempre va a ser un problema de hardware, de transmisión y de procesamiento de señales. Pero en realidad estos problemas tienen que ver a cómo buscan en el fondo hacer una especie de ingeniería inversa para entender cómo funcionan los medios tecnológicos, pero no necesariamente tienen que ver con fenómenos de minado de datos, visualización de datos o análisis de datos, ¿no? Sino que lo que les interesa es ver cómo las distintas máquinas procesan, o sea, primero captan, procesan, almacenan, transmiten esa información, porque son cajas negras hasta el momento que uno las abre, y básicamente las arqueologías mediales, a mí al menos lo que me interesa, es que dan herramientas para abrir esas cajas negras, ¿no? Porque claro, hay un montón de modelos, un montón de programas computacionales, hay muchos científicos que trabajan con programas, ¿cierto?, que modelan, pero que cuando tú les preguntas si sabe cuál es la función detrás de eso, no saben. Entonces simplemente se relaciona con esa gran máquina, puede tener 1000 servidores o uno, pero se relaciona de la misma forma, que es que ingresa un input y eso le entrega un output. Pero el tipo no tiene idea de lo que pasa dentro. La arqueología medial lo que buscaría es explicar lo que pasa dentro de esa caja negra, más que levantar datos, por ejemplo. No tiene que ver con el minado de datos, en verdad. No sé si responde a la pregunta. Lo que pasa es que... una cosa muy cortita. Yo dije evitar, pero en realidad eso nace análisis en lugar de datos de inteligencia artificial, donde uno mezcla datos con el robot, y eso es muy similar a lo que acaba de escribir, ¿cierto? Puede ser, pero quizás, de nuevo, volviendo a esa definición como técnica cultural, por ejemplo, quizás más cercano desde ese ámbito serían las etnomatemáticas, por ejemplo, ¿no? En el fondo es ver cómo también los medios tecnológicos se construyen culturalmente, pero al mismo tiempo procesan y construyen ellos cultura o sociedad, ¿no? Sí, eso. Mi pregunta es inspirada justamente en eso. Yo soy matemático. Ah, buenísimo. Una pregunta para Joaquín también. Un poco en defensa de los científicos que lo dejaste muy bien parado en el experimento. Está bien. El experimento de cuando dijiste que este experimento creo que fue con gato, que se mostraba una imagen de lo que supuestamente estaba viendo el gato, con una cámara probablemente arriba de él, versus una imagen que ellos tuvieron analizando la actividad cerebral. Uno de los descubrimientos importantes de la neurociencia es que el cerebro, cuando en la parte nosotros jugamos con un tercio del cerebro, toda la parte de atrás, en visión, somos como animales muy visuales, y el primer estadio de procesamiento es la actividad de las neuronas en la superficie de la corteza es retinotópica, o sea, es como un mapa de lo que la retina recibe. Es como, por lo tanto, si yo paso una barra de izquierda a derecha en el campo visual y estoy viendo la actividad de las neuronas, voy a ver que hay como un barrido de actividad y como una línea que pasa. Ese estadio rápidamente pierde esa característica topológica y se pone abstracto a medida que avanza. El área se llama B1, después tiene B2, B3, etc. Y ahí ya no hay retinotopía. Tuve un montón de actividad, pero ya no. Si le estoy mostrando una cruz al animal, ya no veo una actividad como activación en forma de cruz en la geometría de la red. Entonces, yo creo que es sorprendente que estos científicos
hayan logrado, primero que todo, medir con fidelidad la actividad de esas poblaciones de cientos de miles de neuronas. Hay que poner electrodos implantados para eso, porque desde arriba la cabeza abierta. O claro, pero puede estar cerrada con los electrodos hacia adentro, pero quiero decir, ya técnicamente medir eso es muy difícil. Igual como en el CERN, son décadas y décadas para tratar de lograr ciertas mediciones, no es trivial. Equipos en paralelo tratando de hacer algo hasta que uno de 100 logra realmente detectar la información con fidelidad. Pero no solo eso, encontrarse con que la actividad que yo puedo, solamente viviendo esa actividad, mostrarte en una pantalla una imagen que va a ser bastante buen match con la cámara que tiene arriba puesta el gato, es sorprendente, porque la probabilidad que en realidad lo que yo vea sea algo que no es una imagen, pongámosle, o sea, es una imagen, pero una imagen que tiene nada que ver con la de la cámara, es alta. Y lo que se encontraron fue que en el fondo se reproducía una especie de caricatura, ¿no es cierto?, obviamente más pixelado por un tema de la resolución de lo que estaba viendo eventualmente el gato. Ahora ellos no te van a decir que así ve un gato, porque eso filosóficamente no se puede afirmar, ¿no es cierto? Yo tampoco puedo saber cómo tú ves, es como una hipótesis que yo hago, que tú ves parecido a mí, en colores, qué sé yo, pero hay un mérito en eso. Y es parte de cómo funciona la ciencia, o sea, se hace este avance y sobre esa base se construye otro el que sigue agarra ese problema y trata de contestar las preguntas que van surgiendo, etc. Y una de las, creo yo, porque también mencionaste que el modelo representacional como que ya no califica, un poco por la entrada de las ciencias cognitivas más a la manera del embodiment y del en activa, que yo también creo que hay un montón de mérito en eso, pero como se dice en inglés, you shouldn't throw the baby with the bath water. No hay que tirar cuando estás bañando un bebé, no hay que tirar el bebé con el agua sucia, tienes que quedarte con el bebé porque hay algo, si es tenido de agua sucia, hay algo de valor ahí. Entonces cuando uno descarta algo no hay que descartar todo, porque puede haber algo valioso que sobrevive, que es valioso retenerlo. Entonces acá con el modelo representacional es el modelo que nos ha hecho avanzar en la ciencia cognitiva. Toda la psicolingüística, la neurociencia del lenguaje, por ejemplo, todo el progreso que se ha hecho en 40 años, sabemos cuánto nos demoramos desde que pensamos hasta que activamos una palabra, por ejemplo. 200 milisegundos. Sabemos cuál es más o menos la arquitectura del sistema del lenguaje, que hay reglas de la sintaxis que aplicamos, que yo ahora mientras estoy hablando la estoy aplicando, por eso no estoy cometiendo errores gramaticales. No es simplemente activación coherente. Hay representaciones que están almacenadas con las palabras, que están en lo que se llama el mental lexicon, por ejemplo, un diccionario mental. Mientras estoy dormido, esa información se activa cuando la necesito usar según el uso, digamos, según lo que esté comunicando. Entonces, es una noción, y es un ejemplo de la psicolingüística, pero así en muchas otras áreas de la neurociencia, la hipótesis de la mente representacional ha permitido hacer mucho avance. Ahora, probablemente no es suficiente. Hay muchos problemas con esa hipótesis también, pero es la manera como opera la ciencia. Va avanzando, planteando problemas, hipótesis y fundamentalmente testeando, formulando predicciones, se testean y si van cumpliéndose, eso es una señal de que estamos bien encaminados. Si no, bueno, ahí se vuelve a reformular, etcétera, y se avanza. Pero era un poco para contextualizar esos trabajos. No, y gracias por el comentario, porque efectivamente no manejo esa cantidad de información al respecto y quizás no me expresé de la mejor manera. Obviamente reconozco que hay una serie de valores en eso. Ahora, mi punto fundamental era el siguiente, lo del modelo representacional, eso no es una idea mía. La verdad que yo estaba explicando la idea de este personaje en particular, de Andrew Pickering, que plantea algo que tiene que ver con la cibernética. Él dice, bueno, la cibernética hace un avance, hace un modelo de la ciencia que no es meramente representacional, sino que puede ser performativo. ¿En qué sentido? Y esto quizá es una cosa más epistemológica, de epistemología de la ciencia, que en la cibernética no es la búsqueda de la verdad, sino más bien la posibilidad de actuar sobre el mundo. Y creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no?
Y lo que sí me interesaba hacer la diferencia era que, a ver, yo creo que tú lo dijiste mejor que yo, o sea, esto probablemente entrega una serie de informaciones de gran valor que permite seguir construyendo el conocimiento científico. Yo lo que pido es cuidado también en la construcción de los relatos de ese conocimiento científico, ¿no? Porque una cosa es como tú lo explicas, que está correctísimo, ¿no? Yo ahí, cuando tú lo explicas así, no tengo muchos comentarios que hacer, pero cuando a mí el científico me dice, mira, así ve un gato, así experiencia un gato el mundo, yo obviamente tengo una serie de dudas de inmediatas, ¿no? Y que no son dudas que yo traigo de mi bolsillo, sino que hay corrientes en ciencia, y ahí al menos yo me cuelgo de Varela, para al menos poner en cuestión ese tipo de aseveraciones, ¿no? Y a mí lo que me preocupa un poco más, quizás este experimento en ese sentido, o hablar de neurociencia en general no es lo mejor, pero por ejemplo, estas colonizaciones disciplinares que surgen cada cierto tiempo, ¿no? Hacen que hoy en día, cada vez más, yo tengo que estar escuchando gente que habla de neuroeducación, neuromarketing, y también me encantaría que hubiera más gente como tú, también poniendo la voz de alarma frente a ese tipo de usos y abusos de los conceptos y de ese conocimiento científico generado. Porque en el día a día, ¿no? En la discusión experta, esto obviamente estamos construyendo un camino juntos, pero es que la ciencia no es solo de los expertos, porque cada vez más la tecnociencia modifica nuestras formas de vida. Entonces, si la gente piensa que la neurociencia es una especie como de ciencia que va a resolver y explicar todo el funcionamiento del cerebro, entonces que desde ahí uno puede controlar o aumentar las capacidades de educación, de captar conocimiento, de educarse, etc. Yo creo que hay peligros latentes también en eso, ¿no? Y como en muchos otros momentos han habido, ¿no? Simplemente es eso, o sea, yo creo en el conocimiento científico, a partir de hablando que yo era científico matemático de origen, creo que es importante avanzar en esos caminos. Ahora lo que yo no creo es cuando ese conocimiento científico que, como tú muy bien dices, ¿cierto?, se construye, y tú lo dices con toda esta moderación y con todos estos, digamos, con todas estas advertencias que hacen posible el diálogo, pero a veces también uno se encuentra con discursos tremendamente dogmáticos de la ciencia que finalmente terminan pareciendo un fundamentalismo religioso más que conocimiento científico real. Y lamentablemente, al menos que son una impresión desde afuera, que hoy en día las neurociencias, como un gran concepto muy marquetero que está hoy en día, cuando se coloniza otras áreas, se presta para eso, ¿no? Y básicamente lo que a mí me interesa detrás es que la discusión de la ciencia, por un lado, el conocimiento científico lo pueden crear los expertos, ¿no? Pero la gente que no es científica también es parte de ese conocimiento o de ese diálogo en la medida de que la tecnociencia configura los modos de vida de todos, ¿no? No es una discusión, o al menos yo creo que no es una discusión que debería ser meramente de los expertos, de los especialistas. Creo que toda la ciudadanía se debería involucrar más en eso, por eso hoy en día se habla de ciudadanía científica y cosas así. Yo tengo una última pregunta y es para Mía, un poco en la línea, porque vuelve, ¿no? Parece ser que por un buen rato va a seguir siendo la tendencia de una relación de dependencia, digamos, entre la representación o el arte como una herramienta representacional de lo científico. Todavía yo creo que ese modus operandi sigue pregnando una serie de procesos de encuentro, de ese tipo de colaboración, lo cual está muy bien también en un sentido. Sin embargo, en el caso de Mía y en el caso de Alejandra Pérez, como tú misma lo señalaste, hay una relación desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar del arte y desde la productividad del conocimiento científico para otros fines, ¿no? Incluso la expansión de la propia práctica artística. En el caso de Mía, por supuesto hay una postura política desde este cruce, y lo que me interesaría preguntarle es que, estando en ambientes científicos, trabajando, exponiéndose también a ambientes científicos, y también, pero desde la autonomía, ¿qué relación también tú has podido construir o no construir con el científico propiamente tal, cuando tú has abordado problemas que te interesa cruzar en estos territorios? Como artista, en la mesa es la única artista
en producción, digamos, actual, ¿no? Bueno, preguntas como en general, no solo relacionado con este trabajo, ¿no? Pues he tenido algunas experiencias con científicos, obviamente, y especialmente con la obra Clean Matters, que justamente era un proyecto entre arte y ciencia, y desde el principio la convocatoria era para artistas que quieren trabajar con científicos. Eso era 2010, empezamos, y seguimos 2 años. Entonces, sí, estaba ahí en laboratorios científicos investigando algas verdes, buscando maneras para hacer alfombras o lo que sea de ellos como materia de textil. Y era como una investigación bastante seria que aparentemente no había como nada para mostrar de la historia, que no había nada para saber si eso va a funcionar o no. Entonces, en cierto modo sí que era realmente una investigación. Y como en ciencia, si el resultado de la investigación que no funciona está muy bien, en arte no tanto.